Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas tan crueles, por tus espinas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Por los 3 clavos que te clavaron, por las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas tan crueles, por tus espinas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hijos. Oramos a Dios Todopoderoso en este segundo domingo de Cuaresma. Estamos en vivo con Eco de la Frontera, transmisión viva y directa en esta hora. Y aquellos que quieran verlo me acaban de decir que si hay una persona fuera de Venezuela y quiere escuchar la misa, puede verlo por ecodelafrontera.com.be. En la página web puede escuchar esta transmisión. Para aquellos familiares que estén en Ecuador, en Chile, en Perú, en México también, que también se transmitía. Todo esto en nombre de Dios. Decimos todos: Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte en el árbol particular de la cruz, por todos mis pecados, ven conmigo. Santa Cruz de Jesucristo, ven, ten piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí toda arma cortante, toda tentación del enemigo, toda perturbación, toda acechanza, toda maldad, toda brujería, toda tentación, y átala, Señor, a los pies de tu Santa Cruz. Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, procurarme la salud de alma y cuerpo. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, guardadme de accidentes corporales y temporales. Que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo por siempre. Jesús de Nazaret crucificado, ten piedad de mí. Hacer que el espíritu maligno se aparte de mí por todos los siglos de los siglos. Amén. Y que de verdad que ayer que evaluábamos los gastos con los apostolados y misioneros,
nos dimos cuenta del inmenso milagro que el Señor hizo ante estas dificultades tan tremendas que tenemos. Por eso le damos gracias a Dios y pido a Dios que bendiga a toda la familia, a todos los barrios, a nuestras aldeas que estuvieron presentes, a las instituciones, a todos aquellos que los bendiga grandemente y a ustedes, por supuesto, porque Dios en ustedes me los bendice y se ha mostrado grande con todo esto que hicimos. Llenos de fe decimos todos, arrepentidos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De ti mi corazón me habla diciendo, busca su rostro. Tu rostro estoy buscando, Señor, no me lo escondas. Oremos. Señor Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Que te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. El libro del Génesis. Abraham comprendió que en su vida podía faltar cualquier cosa, con tal que no le faltara a Dios, y todo lo hizo por fe. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó al carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas en tu descendencia. Serán
bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hija de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. En la segunda lectura, San Pablo nos habla que Dios nos entregó a su propio Hijo Cristo y nos muestra el amor tan grande que Él tiene por todos nosotros y por toda la humanidad. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor, que está hablando a tu corazón. No te resistas si quieras seguir como un rebelde. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. El Evangelio de San Marcos, Dios nos muestra la transfiguración de Jesús y nos dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz todos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escuchen. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Pasa, Señor Jesús, con tu mano poderosa, bendiciendo a nuestra parroquia. Pasa, Señor Jesús, bendiciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Pasa, Señor Jesús, llenándonos de tu santa presencia, suplicándote que nos selles con el poder de tu preciosa sangre, y que nos libres para siempre del maligno y de todo mal, que te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Sella nuestro hogar, sella mi vida, sella Venezuela, sella esta parroquia, te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy el Señor nos da la respuesta de por qué fue que se inauguró este tiempo de Cuaresma. Porque este tiempo de Cuaresma nos lleva a la Semana Santa, y la Semana Santa, según como esté en nuestro corazón, será un encuentro verdadero, un encuentro sublime con Jesucristo nuestro Señor. Realmente nosotros en Semana Santa sí nos encontramos con el Señor. Todo depende de cómo por Dios hoy nos hace ver entonces lo que le estoy diciendo a ustedes.
¿Por qué tenemos que hacer penitencia? ¿Por qué tenemos que hacer penitencia? ¿Por qué tenemos que hacer oración? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Por qué tenemos que convertirnos? ¿Por qué tenemos que volver a las obras de la misericordia? ¿Por qué tenemos que hacer ayuno? ¿Por qué tenemos que hacer abstención de carne? Tanto del alimento como también de la parte íntima. ¿Por qué tenemos que hacer nosotros todo eso? Para la gloria de Dios. Y en ese entendimiento, entonces vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Y el Señor nos hace ver con el libro del Génesis, que así como preparó a Abraham, el padre de la fe, así también el Señor nos prepara a nosotros, nos prepara para que entendamos el porqué de toda esta razón del sacrificio. Abraham tenía un hijo único que había nacido de su esposa Sara. El otro hijo lo había tenido con la persona que le servía a su esposa. Por ese permiso que en ese momento Sara no daba luz y el Señor hizo el milagro para que Sara saliera de la esterilidad y quedara embarazada de Isaac. Porque Dios, que le gusta probarnos, y que le gusta probarlo no por castigo, sino para que crezcamos en la fe, le dijo a Abraham: ofrézcame como sacrificio a tu único hijo. Mire la prueba tan grande, y quiero que se me concentren aquí, hijos. Ofrecer como sacrificio al único hijo. Yo imagino que lo deja ver la palabra de Dios. Abraham tuvo que haber llorado mucho, clamado mucho. Yo creo que tuvo que haberse dicho: ¿dónde estuvo mi falla? ¿En qué he ofendido a Dios? ¿Por qué el Señor me pide como sacrificio a mi único hijo? Y así como tuvo que haber llorado Abraham, el padre de la fe, imagino que su esposa Sara aún más todavía. Sin embargo, hay una característica que tenemos que aprender y copiar. Pero él, a pesar de que le pedía algo que le dolía en el alma, no fue desobediente con Dios. Esto es importantísimo, porque hoy nuestra gente, hay mucha gente desobediente con Dios. Y Abraham, a pesar de que le pedía algo que le dolía en el alma, no fue desobediente con Dios. Y entonces le hizo hacer un camino. Le dijo: ve a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Y entonces Dios hizo preparar a Abraham un camino que lo llevara allá a la región de Moria, al monte donde iba a sacrificar su hijo. Imagínense cómo se pondría él cuando Isaac le dijo: ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y él le repetía constantemente: Dios proveerá, le decía. De ahí es donde sale la palabra Dios proveerá. Y entonces no le decía que el cordero iba a ser él mismo, hasta que ya a lo último sí tuvo que decirle que el que iba a ser sacrificado era él, que era su hijo. Entonces, usted se cuenta que hizo un camino de sacrificio, un camino en el cual tuvo que hacerse muchas preguntas, hasta el monte donde el Señor quería llevarlo para ofrecer en sacrificio. ¿Qué signo nos muestra este camino, hijo? Lo que tenemos que hacer en esta cuaresma es un camino. La cuaresma es un camino de penitencia, de sacrificios, de arrepentimiento. No esperar que llegue Semana Santa para confesarme. No esperar que llegue Semana Santa para confesarme. Debo confesarme en el transcurso de estos días. Y si tengo que confesar algo muy grave, no esperar a la última hora
para entonces tener la excusa, fue que el padre no tuvo tiempo de confesarme, por eso no me confesé. Y el Señor nos manda a preparar el camino como mandó a preparar a Abraham, el padre de la fe, llevando a Isaac a preparar el camino. ¿Y qué tenemos que preparar nosotros? No olvidar la penitencia. El Señor el Señor ve con agrado cuando la penitencia es de corazón. No olvidar que tenemos que orar. Hoy nos vamos a dar cuenta que tenemos que orar. No olvidar que tenemos que hacer obras de misericordia, no para agradar a la gente, sino para agradar a Dios. No olvidar que tenemos que hacer ayuno. Algunos de ustedes que no han hecho el ayuno del miércoles de ceniza, ustedes le deben ese sacrificio, esa penitencia al Señor, y tienen que hacerlo, llueve, truene o relampaguee, porque es un mandato de Dios a través de la Iglesia Católica. Tienen que hacer ayuno, mis queridos jóvenes, a partir de los 14 años, mi querida persona, hasta los 60 años. Y este camino de penitencia hay que agregarle otras cositas más. Pelear con las tentaciones. Mire que esta carne es muy débil. Esta carne es muy débil, hijo, y tenemos que pelear con las tentaciones, así como el Señor nos enseñó a derrotar las tentaciones del enemigo allá en el desierto, así tenemos que hacer nosotros también. No distraernos durante la Santa Eucaristía. Esto es importante. Esto es importante, no distraernos durante la Santa Eucaristía. ¿Qué más tengo que hacer, Padre? Entonces, con ese arrepentimiento, oración, ayuno, penitencia, con esa lucha contra las tentaciones, entonces estaremos purificando la mente, estaremos purificando los labios nuestros, nuestros oídos, nuestro cuerpo, usted y yo, y ese es el camino que el Señor dejó inaugurado para secula seculorum en el tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma no es para mirarnos la cara, es para hacer verdaderos propósitos de arrepentimiento y de cambio. Y logramos limpiar el corazón y entonces veremos la gloria de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Abraham llegó al monte, el monte allá, y ya tenía preparado para clavarle el cuchillo a su hijo para degollar. Y entonces el Señor le mandó el ángel y le dijo: Abraham, Abraham. Y le contestó: aquí estoy. No descargue la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu único hijo. Mire qué secreto del Señor. Lo importante que es tenerle temor a Dios, no miedo. Una cosa es miedo y otra cosa es temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo. Ya veo que temes a Dios, le dijo al Padre de la fe. O sea que Dios ve con ojos agradables cuando usted y yo le tenemos temor a Dios. No miedo. ¿Y qué es temor? Respeto. Reconocerle su poder. Saber que por encima de Dios no podemos pasar. Saber que tenemos que cumplir la voluntad. Saber que tenemos que luchar contra la tentación, porque más grande es la voluntad, la bendición y el poder del Señor. Eso es tenerle temor a Dios. Y entonces Abraham le tuvo temor a Dios y vio la gloria de Dios. Con razón el Señor dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán. ¿Cómo que diga? Repitamos todo: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y para tener limpio el corazón, ¿qué hay que tener limpio? La mente. Para tener limpio el corazón, ¿qué hay que tener limpio? La boca. Para no decir palabras que no tengo que decir. Para tener limpio el corazón, ¿qué tengo que tener limpio? El cuerpo, que no se me llene de barro ni de pecado. El cuerpo y el alma. Para tener limpio el corazón, ¿qué tengo que tener limpio? Todo mi ser, que hable,
¿Y qué dice el Señor? Que los que hagan eso, los que hagan esa penitencia, los que se arrepientan, los que se confiesen, los que hagan oración, los que hagan obra de misericordia, los que luchen contra la tentación, dice que limpiaremos el corazón y veremos ¿a quién? A Dios. Y eso es verdad. Eso es verdad porque lo dice Dios. ¿Y aquí hay personas que han visto a Dios? Sí. En estos días de que fiestas patronales, porque aquí esta parroquia se nos unen varias cosas. Se nos une la Navidad, se nos une las fiestas patronales, luego nos agarra la Cuaresma y rematamos con el mes de mayo dedicado ¿a quién? A la Santísima Virgen María. Entonces nos unen varias cosas. ¿Por qué? Por algo será, dice la canción. Por algo será. Por algo será que Dios quiere que en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes suceda eso. Lo que sí sé decirle que en estas fiestas patronales, le preguntaba el jueves pasado a dos de las personas que Dios le está dando, porque se están dando cuenta que sí tienen que tomar a Dios en serio, que sí tienen que orarle al Señor, que sí tienen que arrepentirse. Y entonces ellos, Dios le está permitiendo ver cosas que una persona en condiciones normales no puede ver. Y resulta que le preguntaba a uno de los adultos que ve cosas, me dijo: padre, el día de la Virgen, me dijo, el día de la Virgen vi tantas cosas aquí en este templo que me quedé sorprendido, me dijo. Vi luces que bajaban del cielo por todas partes. Este templo parecía iluminado totalmente de luces y cosas maravillosas que sucedían alrededor del altar. Y yo me quedaba perplejo viendo todas esas cosas que iban sucediendo. Y padre, ¿y por qué sucede eso? Eso únicamente sucede cuando dice el Señor: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Limpiamos el corazón y veremos a Dios. ¿Y cómo limpiaremos el corazón? Présteme atención, hay que hacer penitencia. Présteme atención, hay que hacer sacrificios. Présteme atención, hay que orar. Hay que confesarse, confesando y arrepintiéndose de todos los pecados cometidos. Hay que llegar temprano a misa. A algunos les gusta llegar temprano y les gusta mostrar más de lo que no tienen que mostrar, ¿no? Por ahí tiro una pullita para ciertas personas que les gusta mostrar más de lo que no tienen que mostrar. No, eso hay que respetar la causa de Dios. ¿Qué más hay que hacer, padre? El ayuno. Si usted no ha hecho el ayuno, tiene que hacer el ayuno. Y si no se me da la gana, comete pecado mortal contra Dios. Comete pecado mortal contra Dios. Y la abstinencia, sí, Señor. Para que usted me entienda bien clarito, no hay que comer carne, ni de la una, ni de la otra tampoco. ¿Ok? Entonces, eso es tener abstinencia. Hay que luchar con las tentaciones. A todos los que estamos aquí se nos presenta tentación. Si el enemigo el domingo pasado nos dimos cuenta cómo el enemigo tentaba al Señor, entonces no se extrañe que a usted también se le presenten tentaciones. ¿Para qué hay que hacer eso? Para purificar el alma y el corazón, para limpiarlo y ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios. No hay otro camino, amigos. El camino que el Señor dejó inaugurado fue ese. Escúchelo. Mire que es el único camino. Mire el único camino. Mire como le dijo a Abraham: toma a tu hijo Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región, ofrécemelo en sacrificio. Ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. ¿Y dónde fue que el Señor ofreció el sacrificio? ¿En cuál monte? ¿En el monte del qué? Del Calvario, hijos. El primer sacrificio fue en el monte que le mostró al padre Abraham,
Y el sacrificio que hizo el Señor cuando llevaba la cruz en el camino del Calvario, dígame usted, ¿hizo penitencia el Señor? ¿Pagó sacrificio? ¿Sufrió bastante o no sufrió? ¿Y terminó qué? Pagando el sacrificio, ¿dónde? En la cruz. ¿En el monte de él? Entonces el Señor nos dice esto: la penitencia, la abstención, el ayuno, la oración, las obras de misericordia, el arrepentimiento, la confesión, eso, evitar las tentaciones, es el sacrificio para poder subir al monte. ¿A cuál monte nos está invitando el Señor? A ver, ¿a cuál monte? Al reino de los cielos, hijo. Al monte del reino de los cielos. Si usted y yo no hacemos, escuche, si usted y yo no hacemos estas cosas que tenemos que hacer en Cuaresma para irnos a la Semana Santa, hijos, no vamos para el baile. No vamos para el baile, hijos. Y esto lo tienen que hacer los niños. Y esto lo tienen que hacer todos los jóvenes. Y esto lo tienen que hacer todos los hombres, todas las mujeres, todos los ancianos. Y esto lo tienen que hacer todos los sacerdotes, todas las religiosas, hasta el Papa Francisco tiene que hacer este camino de penitencia. Si Jesús llevó la cruz pagando penitencia hasta el monte del Calvario, significa que usted también tiene que llevar la cruz. Pero resulta que la cruz que usted y yo llevamos, la cruz que usted lleva, la cruz que llevo yo, el peso es por los pecados que hayamos cometido. No me quedo dormido, por los pecados que he cometido, por todos los pecados que hayamos cometido. La penitencia la tenemos que hacer. A algunos no les gustan. A algunos no les gusta. No, eso no es así. No, eso es así. Eso es así. El Señor lo dejó bien dicho. Bienaventurados los limpios, porque verán a Dios. ¿Quiénes tienen que limpiar el Padre Esteban no va a tener que limpiar el corazón? ¿Sí o no? Lo tiene que limpiar. Y si el Padre Esteban tiene que limpiar el corazón, el alma y su cuerpo, ¿será que usted lo tiene que limpiar o no lo tiene que limpiar? También lo tiene que limpiar. Y si el Papa Francisco tiene que limpiar su alma, su cuerpo y todo lo que tiene que hacer estos días, ¿será que toda la Iglesia Católica en el mundo tenemos que limpiar o no tenemos que limpiar? Todos tenemos que limpiar. Todos tenemos que limpiar y decirle al Señor: siempre confiaré en el Señor. A ver todos, siempre confiaré en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué siempre confiaré en el Señor? Porque haciendo esta penitencia, arrepentimiento, ¿qué hace el Señor? De la muerte, dice el Salmo, Señor, me has librado. Y tengo que darle un secreto: a pesar de todo lo que hemos sufrido, no permita que en su alma y en su corazón se llene de odio. No permita que en su alma y su corazón se llene de rencor. No permita eso. Si permitimos eso, perdemos. Nada de eso permita. Entonces, tengamos totalmente todas las cosas dispuestas, porque eso es lo que el Señor nos está llamando. Subir al monte. Primero hizo Abraham subir al monte de Noria para que ofrecieran sacrificio a su hijo. Luego el Señor nos muestra el camino de Cuaresma y subió al monte con la cruz. ¿A cuál monte subió? Al monte del Calvario. Antes de subir al monte del Calvario, se llevó a los discípulos y los subió al monte ¿qué? De la transfiguración. Y actualmente quiere que usted suba al monte. ¿Y cuál monte? El monte del reino de los cielos, hijos. Que tenemos que subir al reino de los cielos allá. Pero para poder subir al reino de los cielos, usted ya sabe el camino, hijos.
Usted ya sabe lo que tiene que hacer: penitencia, sacrificio, arrepentimiento sincero, conversión de los pecados. Usted ya sabe lo que tiene que hacer: una buena confesión y una verdadera conversión, hacer oración, hacer obras de caridad, luchar contra toda clase de tentación y abrirle el corazón de par en par a Cristo. Porque es que esta carne es muy débil. Y usted y yo haremos eso y veremos la gloria ¿de quién? De Dios. El que tenga oídos para oír, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras intenciones a Jesús, quien se sometió a una muerte de cruz en pro de la salvación del mundo entero, y digámosle todos: ilumina, Señor, nuestros senderos. Roguemos al Señor. Por los países que viven situaciones de desesperanza y división, llevando a las mesas a diversas controversias de egoísmo, roguemos al Señor. Por los que se encargan de llevar el alimento de fe y alegría, bien sea misionero, religioso o sacerdote, motivados por el amor de Cristo, roguemos al Señor. Por todas las madres solteras que se desviven por sus hijos, mediante el trabajo y la entrega amorosa, totalmente, roguemos al Señor. Por nuestro país Venezuela, para que en medio de las dificultades pueda encontrar al Hijo amado de Dios Padre, aumente la perseverancia en todos los habitantes de la nación, roguemos al Señor.